Es autor de libros de cuentos y más de 10 novelas. Fue traducido al francés y recibió numerosos premios. En 1998 se editó su primer libro de cuentos, Larga noche con enanos, que obtuvo la mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes. Se desempeñó en diversos cargos en organismos de cultura de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente fue designado subsecretario de Gestión Cultural de la provincia de Santa Fe y luego asesor literario de la Biblioteca Nacional. En 2016 obtuvo el premio Clarín de novela por su novela El Canario, editada por el sello Alfaguara Clarín el mismo año. Las novelas La Noche Litoral y Jardín Primitivo conforman las dos primeras partes de lo que en breve será la trilogía de Santa Fe. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, gracias por estar, por tenernos paciencia. Yo cuando titulé esta charlita me refería un poco al conflicto que se suscita entre el escritor y la necesidad de publicar, ¿no? Por eso se llamaba corregir para publicar, porque es un aprendizaje que nos toca a todos desarrollar, sobre todo cuando publicamos nuestro primer libro y vemos cómo se va insertando se van insertando esos textos en lo que se llama el mercado editorial. Uno tiene una alternativa que es buscar el mercado independiente que existe y que frecuenta otro tipo de circuitos, pero cuando ocurre como me ocurrió a mí, que mandé un material a un concurso y fui finalista del concurso, me tocó empezar por una editorial grande, que fue Planeta. Entonces por primera vez tuve que sentarme con un editor. Tuve la suerte de que ese editor fuera un escritor, era Juan Fong, cuando todavía existía la colección Planeta Biblioteca del Sur. Y Juan estaba todavía asombrado porque yo había participado en el concurso con un libro escrito en máquina de escribir, cuando ya era el tiempo de las computadoras. Así que imagínense lo que significa el salto tecnológico para los ancianos que venimos del siglo pasado, que escribíamos en máquina de escribir con borratinta y con unos papelitos blancos que se ponían en la máquina para borrar las letras. El enorme trabajo que daba tener que intercalar cuando uno ya tenía los papeles impresos. Uno escribe una página, la saca, acumula las páginas y después se da cuenta que tiene que intercalar donde ya no hay espacio, cosa que no ocurre más felizmente con el Word. Entonces eran tiempos en que se usaba mucho la tijera, la boligoma, y las hojas se extendían, se alargaban y salía un mamotreto que uno en realidad no sabía si estaba bien o estaba mal, o se compadecía del pobre lector del concurso que iba a tener que inferir a dónde había querido ir el autor con eso que escribía. Bueno, esta vez resultó bien. Me tocó un prejurado que se enganchó con la novela, porque en realidad esto es un secreto a voces, pero hay que saberlo. Los que deciden quién gana un concurso no son los jurados, son los prejurados. Son los que pueden encomiar una novela y llevarla al punto tal de la consideración del jurado. Pero si ese prejurado no escogió entre los 40 o 50 paquetes de novela que tenía la tuya, esa novela va a pasar a mejor vida. Yo en realidad tuve buena suerte con los certámenes porque el premio Planeta, yo salí segundo en el premio Planeta del 94 y me publicaron. Yo no sé si recuerdan la colección de Biblioteca del Sur de Planeta, eran todas tapas blancas con distintas imágenes. La mía fue la última tapa blanca, ahí se terminó no sé si fue por mí, pero ahí terminó la colección. Pero lo novedoso para mí fue encontrarme con dos correctores. Uno era el editor y otro era el corrector editorial. Con el corrector editorial era bastante sencillo, porque me decía, acá en vez de poner esto, podés poner esto otro, y uno decía sí, no, sí, no, sí, no.
descarta, acepta, descarta, acepta. Eso era como la aplicación de la regla técnica a un texto, que ellos se encargaron de tipear en una computadora, porque yo no tenía. Perdón. Y después era la discusión editorial con qué debe ir, qué no debe ir, qué debe cambiarse, qué no debe cambiarse. Y ocurrió una cuestión muy particular después o sea, imagínense que para mí era la primera vez que tenía un editor delante, que era un tipo que me decía, con su experiencia, qué le parecía bien y qué le parecía mal de la novela. Yo acepté algunas sugerencias, otras no, pero hubo una que fue para mí crucial, que fue la supresión del último capítulo. El último capítulo era como un salto en el tiempo, como que detenía el reloj de la acción que había tenido hasta ese momento el libro, que se llamaba Las Pasiones Colores, y que suspendía un ritmo de road movie, que era lo que sostenía toda la trama. Yo lo pensé, dudé y finalmente acepté, sin saber que 20 años después ese capítulo faltante iba a ser el inicio de la continuación de aquella novela. 20 años después, yo tenía 20 años más como escritor y pensé que mi personaje, que era un veinteañero, tenía 40. O sea que tanto a él, que yo lo había dejado abandonado, como a mí nos habían ocurrido cosas. Y me lo puse como una especie de desafío personal, hacer una segunda parte, recuperar ese personaje, traerlo de vuelta a la Argentina, porque yo lo había dejado perdido en las playas de Brasil, y escribí la segunda parte. Le escribí de un tirón, como escribí la primera parte, la primera novela. Le escribí al editor de Planeta y le dije, mira, como ustedes publicaron la primera parte, yo 20 años después te ofrezco la segunda parte. Me dice, bueno, mándamela, qué sé yo. No pasó nada, no me contestaron. La mandé al Premio Clarín y gané el Premio Clarín. Así que después me lo crucé y le dije, gracias por no haberla publicado. A veces el que no te publica también te hace un favor. Bueno, con el tiempo uno se va poniendo canchero en este trámite con los editores y también va adquiriendo elementos que tiene que considerar. Por ejemplo, el mercado editorial implica negociaciones, implica pactos en los cuales uno puede aceptar o no aceptar. Cuando un editor dice, este principio no es muy ganchero, eso yo siempre me lo imaginé. ¿Algún editor se habrá animado a decirle a James Joyce, este principio no es muy ganchero? No me quiero imaginar la respuesta, pero esas cosas ocurren cuando existe un mercado literario, que lo manejan determinadas empresas grandes que tienen como objetivo vender un producto. Ese producto llamado libro. Pero me voy a otra anécdota de otra editorial con otra editora. Yo había escrito una novela en la cual tenía muchas esperanzas, muchas expectativas, y la llevé a una editorial y la editora aceptó publicarla. Hicieron una linda tapa, una buena corrección, yo me quedé conforme con la edición. No hubo mucha discusión editorial en ese caso. Y estábamos sentados un día en la editorial y había un afiche grande de una escritora, que en realidad no es una escritora, Pilar Sordo, no sé si la conocen. Es como una señora que da consejos, te dice qué tenés que hacer para triunfar en la vida, para ser feliz y todas esas cosas. Y nunca me voy a olvidar que esa editora que me tocó en suerte en esa oportunidad me dijo, yo le decía, Pilar Sordo, ¿esto publican? Y me dice, gracias a que publicamos a Pilar Sordo, podemos publicar tu libro. Y yo me quedé pensando en esa frase, pensé, tendría que ir a Chile a agradecerle a Pilar Sordo que se sacrificó tanto por mí. Y después me di cuenta que ese planteo era una falacia. Ese planteo era exactamente al revés, era exactamente erróneo. Yo escribo libros, yo hago literatura,
que a uno le puede gustar, a otro no le puede gustar. Dejo de lado cualquier axiología sobre lo que yo escribo. Pero la calidad de literatura a una editorial se la dan los tipos como yo, no se la dan los tipos que son unos fenicios que pretenden meter cualquier cosa adentro de algo que se llama libro. Porque dentro del libro cabe cualquier cosa, cabe un horóscopo, consejos para ser feliz, como estos, mala literatura sobre novelas históricas. La mayor parte de lo que se publica en la Argentina y en el mundo es basura, pero utilizan eso que llaman el soporte. El soporte es el mismo. Ahora, el planteo, cada vez estoy más convencido de que es al revés. Uno primero le da entidad literaria a una empresa que se dedica a publicar libros, para que después venga un negociante que vende libros y que lo único que le importa es vender los libros, independientemente de lo que tenga dentro. Esto sin ningún repuche pilar sordo, pero que seguramente gana mucho más dinero que el que yo puedo ganar en toda mi vida publicando libros. Bueno, eso define también dos actitudes diferentes en los editores. Porque también, durante mucho tiempo de mi vida, estuve en contacto con un editor extraordinario que hubo en la Argentina, que ya falleció, que se llamó Edgardo Russo, y que creo que es el único que en un plazo muy breve creó 3 editoriales, de las cuales las 3 existen, siempre como editor: Adriana Hidalgo, Interzona y El Hueco de Plata. Los 3 fueron productos de Edgardo Russo, un tipo a quien yo conozco desde mi juventud, cuando él tenía una librería en Santa Fe, una librería muy chiquitita, y que tenía una increíble capacidad para crear un sello editorial y formar una colección, un fondo editorial, que es lo que identifica y establece el prestigio de cada uno de estos 3 sellos que nombré. Yo sigo en la misma editorial publicando en Adriana Hidalgo, que fue en el sello donde lo tuve a él como editor. Pero yo llegué a Adriana Hidalgo cuando Adriana Hidalgo era un sello que recién empezaba. Soy de los primeros autores que publicó Adriana Hidalgo. Y aprendí mucho de Edgardo, aprendí mucho de corrección con él. Y puedo decir que en algún sentido puedo moverme con piloto automático en ciertas cosas cuando llevo un libro a una editorial. Porque hasta podría predecir qué objeciones me pueden llegar a hacer sobre lo que yo le ofrezco a la editorial. A medida que pasa el tiempo uno se da cuenta que las objeciones cada vez son menos. Pero siempre nos queda la duda, ¿sí? Porque a la vejez se le perdonan determinadas cosas, porque dice, este tipo ya no va a cambiar más, estas cosas que escribe las va a seguir escribiendo toda la vida. Me imagino que cuando Netti era un tipo grande nadie le iba a sugerir una corrección de nada, porque salía, pegaba un portazo y se iba a otra editorial. Pero también tiene que ver con la búsqueda personal de un lenguaje, de una temática, de una estética, que se va forjando a través de los libros. Cuando uno lee las primeras cosas que escribió, por lo general se avergüenza. Es lo que suele ocurrir por regla general. Y al mismo tiempo, cada vez que sale un libro nuevo, tiene el mismo temor que tuvo la primera vez cuando pensó qué va a decir la prensa de este mamotreto que acabo de mandar. En definitiva, la corrección para mí siempre ha sido un trabajo individual permanente, que me parece que la imagen más fácil de asimilar a la tarea es compararla con la escultura. Porque uno ve el David de Donatello con esas líneas tan estéticas, lo refinado de los perfiles. Y también tiene que pensar que alguna vez fue un bloque de roca y que no quedó de un día para el otro así, que hubo que cincelar mucho hasta llegar a eso que está ahí, a eso que todo el mundo identifica y que no puede ser otra cosa más que el David de Donatello. Pero llegar a eso implica un trabajo muy pormenorizado
y un aprendizaje que uno va desarrollando sobre sus propios textos, sobre la propia piedra. De la misma manera creo que uno va aprendiendo a cincelar para no cometer el peor de los defectos que tiene un libro, que le sobren cosas. Faltar pueden faltar, pero sobrar no tiene que sobrar nada. Y creo que eso, a medida que uno lee y se dedica a la crítica literaria, o hace críticas en los medios, o simplemente lee para su provecho personal, lo va tomando como norma. Siempre me llamó la atención, y voy terminando con esto, una frase de Manuel Puig sobre la corrección. Un tipo muy obsesivo con la corrección, que decía que en la medida en que él se había profesionalizado como autor, había perdido el placer de la lectura. Él leía de otra manera, pero había perdido esa ingenuidad primigenia que tenía de abordar un texto desnudo, como se puede abordar un texto desde la total ingenuidad de un chico, ¿no? Hay un punto en que uno no puede dejar de leer sin señalar, sin subrayar, sin pensar como defecto profesional: esto lo habría puesto así, esto no lo pondría, esto lo... Así que de cada autor, la literatura hace un crítico infeliz. No sé, terminé.